¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a ser esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser? Estás escuchando Ataviadas, en la voz de Damaris Verdín, un espacio especialmente para ti en el que compartiremos temas, reflexiones y consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Hola, ¿qué tal mis amadas amigas? Bienvenidas una vez más a su podcast de Ataviadas. Y bueno, hoy iniciamos una serie nueva a la cual hemos estado muy emocionadas y creemos que el Señor es quien nos ha movido a hablar acerca de este tema, acerca de el matrimonio. Y pues bueno, iniciamos el día de hoy con una serie de temas. Vamos a ahondar un poco en el tema del matrimonio. Sé que estas pláticas, estas charlas nos van a servir mucho y serán de grande bendición para nuestro diario vivir en nuestro matrimonio, para aquellas que están casadas y para aquellas que aún no lo están. Bueno, pues el Señor está interesado en prepararnos a través de su palabra, capacitarnos, enseñarnos a través de lo que Él establece en las Escrituras. Y pues no me queda más que invitarles a que no se pierdan esta serie del matrimonio. Será de gran bendición. Y hoy yo quiero comenzar con el primer tema del matrimonio. Quiero hablar acerca de el plan de Dios para el matrimonio. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice: así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios ha unido. El plan de Dios para el matrimonio, amadas amigas, amados hermanos también que puedan escuchar este podcast, se presenta en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, se repite en los evangelios, en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 19, versículo 5, y también en las epístolas de Efesios capítulo 5. Yo les invito a que se den la tarea de leer estas porciones de la palabra, Génesis 2, Mateo 19 y Efesios 5. Ahí encontrarán grandes enseñanzas acerca del matrimonio que a Dios le agrada. El matrimonio era perfecto en su establecimiento, un hombre y una mujer con un compromiso de por vida. Dios nunca pretendió que el hombre estuviera solo. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hueso mismo del que la mujer fue fabricada, procedía del hombre. La mujer fue tomada del hombre y después le fue presentada a él para hacerlo completo. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Imagen de Dios los creó, Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Y los creó a su imagen con necesidades físicas y emocionales que solo otro ser humano podía suplir. Génesis 2:18. Ustedes pueden checar cada una de estas citas y corroborar lo que en este tiempo yo les estoy platicando. El Señor estableció un plan. Y ese plan era un plan perfecto, un plan en el que era el establecimiento de un hombre, una mujer, con un compromiso de por vida. Este plan tiene algunos aspectos y quiero abordar solamente 3 en este episodio. Uno de los del plan que Dios había planeado, vaya la redundancia, para el matrimonio, es que ellos, el hombre como la mujer, debían dejar a sus padres y unirse con el fin de ser uno. Y saben, recordando todo lo que se vivió en el huerto del Edén, en el Edén, podemos ver que en el Edén no había padres. Adán no tenía papás, Eva tampoco tenía papás, ya que era el primer hombre, la primera mujer creados por el Señor.
Pero el plan de Dios se extendía al futuro con esa fórmula para la unidad en el matrimonio. Esa fórmula que decía en Génesis 2, versículo 24, podemos encontrar donde las dos partes tienen que dejar a sus padres y unirse con el fin de ser uno. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que puedan ser uno solo, una sola carne. Entonces, el plan de Dios es que el hombre y la mujer dejaran a papá y a mamá para unirse con el fin de ser uno. Pero no solamente eso, sino que también ellos debían de estar dispuestos no solo a dejar a papá y a mamá. No es solo desprenderse de ellos, sino dejar a un lado todo lo que pertenece a sus viejas lealtades y estilo de vida, de metas y planes separados y unirse el uno al otro. Sí, como lo acaban de escuchar, eso de dejar, de desprenderse, no solamente era hacia los padres, hacia esa relación con los papás, con la mamá, a esa unidad con ellos. Ahora tenían que separarse y poder ser una sola carne. Debían ahora también renunciar a sus propios planes, a sus viejas lealtades, a sus estilos de vida, de metas, de planes separados y unirse el uno al otro. Ahora tenían que ser uno solo en planes, en metas, en estilo de vida, en lealtades. Ahora ellos debían unirse de esa manera. Esta adherencia alude a un lazo fuerte y permanente. Formar una unidad que va atada por un compromiso, un amor y una aceptación incondicionales. Resultado en una unidad combinada mucho más fuerte de lo que cualquiera de los dos individuos hubieran sido por separados. Recuerden, Eclesiastés 4, 9 al 12 habla acerca de que es mejor estar juntos, es mejor estar acompañados que separados. La Biblia también nos dice que cordón de 3 dobleces es difícil de que se rompa. Así que ahora será mejor el resultado de esa unidad, amén, entre el hombre y la mujer. Quiero dejarles en su corazón: ninguna otra relación humana, ni con los padres, ni con los hijos, debe sustituir el lazo que hay entre marido y mujer. Ese es el paso número 1 que Dios establece para ese plan maravilloso, para que el matrimonio pueda ser de por vida, un compromiso de por vida, dejar a sus padres y unirse con el fin de ser uno. Esto implica dejar a un lado todo lo que pertenece a su antiguo estilo de vida, a sus antiguas lealtades, a sus antiguas metas, planes separados, y ahora deben de ser uno solo en todos estos aspectos. El paso número 2, o el aspecto número 2 en este plan de Dios para el matrimonio, es que el matrimonio es un compromiso de pacto. Es un voto que se le hace a Dios y a la pareja, no solo de amor, sino también de fidelidad y de permanencia en esta relación exclusiva que dura toda la vida. Mateo 19:6, lo que leíamos. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios ha unido. El matrimonio es un compromiso de pacto, no solo ante el cónyuge, sino ante Dios. El matrimonio, escuche bien, el matrimonio es creado por Dios y el matrimonio es sagrado. Es una de las relaciones más sagradas. No es simplemente una idea humana, no es simplemente una idea civil. No es algo que los tribunales determinan, que las autoridades civiles determinan. Cómo debe de verse, cómo debe de ejecutarse, cómo debe de vivirse. El matrimonio, amadas amigas, es sagrado.
no es común, no es profano, es algo sagrado, algo que Dios estableció. Ahora en la actualidad, los cristianos y los no cristianos nos casamos, pero el matrimonio en su esencia es santo, es exclusivo. El santo vínculo del matrimonio, como se dice en la antigua escuela, es santo, es sagrado, es vinculante y dura toda la vida. Es un pacto vinculante de por vida para toda la vida. El matrimonio es una promesa de ser fiel y de un hombre a una mujer, ser fieles hasta que la muerte los separe, independientemente de las circunstancias que puedan surgir después del sí acepto, porque ocurren muchas cosas después del sí acepto. Muchas diferencias, muchas contrariedades, pero después del sí acepto es tan importante guardar el pacto. Después de jurar esa fidelidad, después de entrar en el pacto, después del sí acepto, estamos entrando en el pacto y debemos de cuidarlo, cuidar el matrimonio porque es sagrado. El matrimonio Dios lo creó y por lo tanto es sagrado. Amén. Es sagrado y debemos de cuidarlo. El matrimonio no es un contrato. No es un contrato legal, no es algo como un negocio, no es un contrato legal, no es un contrato comercial en el que cuando una parte no cumple con sus obligaciones, el contrato se rompe y la otra parte queda libre de su compromiso. No, amadas amigas, eso no es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato, es un pacto en el sentido bíblico. Trasciende los requisitos legales de un contrato. Un pacto en la comprensión bíblica del matrimonio no puede romperse, independientemente si la otra parte cumple o no con sus obligaciones. Es un pacto que no puede romperse. Las Escrituras hablan de la naturaleza solemne y vinculante de un voto. Las Escrituras hablan de ello. En Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, dice la Biblia, los votos que intercambiamos mi esposo y yo hace ya casi 11 años, en el 2012, estos no solo eran votos delante de Dios, delante de las autoridades civiles, no eran votos solamente entre nosotros, eran votos delante de Dios, amén, y eran hacia Él, no solamente hacia entre nosotros o hacia las autoridades civiles, sino que eran votos delante de Dios y a Dios. El pasaje de Eclesiastés 5:4 al 6 no solamente está hablando del matrimonio, no lo está hablando, lo habla en general, que cuando hagamos promesas a Dios, cumplámoslas, porque estamos ante Él. Pero ¿hay algún otro tipo de relaciones? Un pacto que sea más solemne, vinculante y para toda la vida que el pacto matrimonial. Dios dice que si rompes tus votos, aparte de arrepentirte, creer y aplicar el evangelio a tu vida, Dios destruirá la obra de tus manos. Así lo dice las Escrituras. Así que mantenerse en el matrimonio no se trata de mantenerse enamorado, sino mantenerse fiel al pacto. Cuidemos el pacto. Mantengámonos fieles a esos pactos, a esos votos que hicimos delante del Señor, delante de su presencia, en ese altar en el que estuvimos. Mantengámonos fieles a esos votos porque lo hicimos delante de Él y para Él. El matrimonio no solamente es dejar a papá y a mamá y unirnos con el fin de ser uno solo. El matrimonio no solamente es aceptar, conocer, reconocer que
es un compromiso de pacto. El matrimonio, en este plan divino de Dios, es una relación en la que se llevan a cabo 3 milagros. Es por ello que decimos, el matrimonio es un triple milagro. ¿Y cuáles son esos milagros que ocurren? Pues número 1, es un prodigio biológico. Ese es el primer milagro que ocurre en el matrimonio, un prodigio biológico, por medio de la cual 2 personas se convierten realmente en una sola carne. Biológicamente, el hombre y la mujer, en ese momento de intimidad, en ese momento en el que se consuma ese matrimonio, se lleva a cabo el primer milagro, y es el ser realmente una sola carne. Hoy en día se nos habla que hay diversidad de matrimonios, que puede ser entre hombre con hombre, mujer con mujer, pero realmente si nos ponemos a pensar, ese tipo de relaciones no llegan a experimentar, a vivir en ese milagro, en ese prodigio biológico que solamente Dios, a través de la creación del matrimonio, puede llevarlo a una realidad, el ser una sola carne. Así que en el momento en el que estamos en intimidad con nuestros esposos, con nuestra esposa, hablando en el sentido de los varones, podemos experimentar ese milagro, ese prodigio biológico que solamente Dios hace. Y el segundo milagro que ocurre en el matrimonio es un milagro social, a través del cual se injertan 2 familias. Y wow, ¿cómo es posible que en una relación de hombre y mujer pueda ocurrir ese milagro tan maravilloso, ese milagro social en el que 2 familias se injertan para ser una sola? 2 familias, quizá con costumbres diferentes, quizá con tradiciones diferentes, llegan a unirse, llegan a injertarse. Eso solamente se da en el matrimonio, y eso se le llama un milagro social. Pero también, y como último milagro en este triple milagro del matrimonio, es un milagro espiritual. El matrimonio es un milagro espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque en Efesios 5 el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le da esta enseñanza, esta conclusión a la que él llega acerca del matrimonio, y les da esa enseñanza tan hermosa donde él llega a la conclusión de que el matrimonio es un milagro espiritual porque da a conocer o representa, esa relación matrimonial representa la unión de Cristo y su esposa, la iglesia. ¡Wow! Sí, así es. En nuestro matrimonio nosotros debemos de reflejar esa relación de Cristo con su iglesia, como Él la amó, como Él es el líder de ella, como ella está sujeta a Él, hablando de la iglesia hacia Cristo, como Cristo la amó entregándose a sí mismo por ella, como la santificó y la purificó. Asimismo, en el matrimonio ocurre este milagro espiritual donde el esposo es la cabeza en el hogar, es el líder de la esposa, y la esposa debe de estar sujeta al liderazgo de su esposo. Muchas de las veces no nos es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, porque allí es donde se pone a prueba nuestro pacto, al aceptar los roles que a cada uno nos corresponde según la Biblia. La Biblia nos enseña que este milagro espiritual ocurre. El esposo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es el líder, es la cabeza de la esposa. La iglesia se sujeta a Cristo, a lo que sus estatutos, sus mandatos establecen. Así la esposa se sujeta al liderazgo de su esposo, pero también Cristo, que es el líder de la iglesia,
la ama entregándose a sí mismo por ella. Así también el esposo ama a la esposa entregándose a sí mismo por ella, poniéndose el primero, poniendo su vida por ella. Puedo imaginar ese momento en el que Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros, por la iglesia, por amor. Así también el esposo debe de entregar su vida por su esposa, por su hogar, por su familia. Pero también dice que a través de este sacrificio, Él la santificó y la purificó. Santificó y purificó la iglesia. Así también el esposo es el encargado de santificar a la esposa, de purificarla, de pastorearla, de enseñarla, de dirigirla para poder ser santa y pura. Así que hoy yo solamente he compartido lo que la palabra del Señor establece, el plan que Dios tiene para el matrimonio. Y es así como damos inicio a esta serie de el matrimonio. No se lo pierdan el siguiente episodio, en el cual hablaremos acerca de los principios de Dios para el matrimonio. Agradezco tanto el que se den el tiempo de escuchar estas conversaciones bíblicas en las cuales seguramente somos bendecidas porque es palabra de Dios. Les dejo para que ustedes lean las Sagradas Escrituras, Efesios 5, Génesis 2, Mateo 19, en el cual ustedes leerán del plan maravilloso que Dios tiene para el matrimonio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ataviadas. Dios les bendiga y hasta la próxima. Y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene